Izuku, héroe escarabajo. Capítulo 6. Apenas teniendo tiempo para establecer una defensa para lo que venía, Kirishima solo pudo sentir cómo el puño segador de Izuku impactaban con sus antebrazos blindados. El golpe fue tan fuerte, que el polvo a su alrededor se agitó. Kirishima salió como un misil contra un montículo de basura compuesto por electrónicos caducados. El estruendo luego de tal golpe fue muy ruidoso. Sus compañeros, incrédulos por lo que el chico espagueti había hecho, jamás esperaron un tipo de fuerza como esa en un niño como él. Y mientras Uraraka y los demás mantenían la sorpresa, la expresión de Izuku volvió a la normalidad, mientras que cada cambio antinatural provocado por el escarabajo desaparecía. Incluso su mano, quien parecía haber golpeado metal extremadamente sólido, empezó a sanar a un ritmo tan acelerado que solo le costó unos segundos borrar cada rastro de herida por golpear algo tan duro con solo su mano desnuda. Luego del pasar de los segundos silenciosos, alguien se dignó en hablar. «Oh, por amor a Kami. ¿Por qué debiste hacerlo de nuevo?» Izuku exclamó alarmado, aparentemente hablando a la nada misma. Eso era lo que los demás pensaban al respecto, pero Uraraka sabía con quién estaba hablando. Mi análisis detectaba posibilidades de agresión hacia nosotros. Al no poder revocar su decisión en no usar la armadura, tuve que establecer medidas para la supervivencia y el funcionamiento óptimo del anfitrión Midoriya. Izuku ni siquiera había sentido interés en el arranque de poder que había tenido sin la necesidad de la armadura, en estos momentos estaba pensando en otras cosas más importantes. Como el haber enterrado a un chico delincuente en una montaña de basura, dentro de toneladas de ella. Mi vida no peligraba a ese extremo. Izuku cuestionó con dureza a la nada. Mientras apuntaba hacia el rastro de arena en dos pequeñas zanjas. Al final indicando un pequeño derrumbe en donde Kirishima había terminado. Matamos a delincuentes-san. ¿Cómo se supone que explicaré esto a mi madre? Kami, dime que esto no está pasando. La ansiedad de Izuku se apoderó de él. Se detecta un escarabajo fue interrumpido. Al diablo con la relajación, acabo de asesinar a un delincuente-san de un golpe. Izuku estaba muy asustado para cuando había explotado de esa manera. Sin embargo, para la extrañeza de los demás, ante tal situación, Uraraka se encontraba muy tranquila, luego el escarabajo habló. Error. Signos de vida de delincuentes-san estables. Se detecta 0 daño contra su defensa orgánica desconocida. Las palabras sintetizadas del escarabajo dejó a Izuku muy confundido. Mirando hacia donde Uraraka, quien estaba demasiada tranquila para la situación actual. ¿Qué quieres decir? Ante tal pregunta, su respuesta fue respondida con alguien sacando un puño robustamente blindado. Un segundo después, Kirishima salió de donde estaba, disparando electrodomésticos por todos lados. Kirishima dirigió su rostro neutro hacia Izuku. Un semblante de seriedad se mostró a continuación. Tú, dijo, mientras caminaba nuevamente hacia Izuku. Para la sorpresa de Izuku, Kirishima se encontraba aparentemente ileso. Ni siquiera había un solo rastro de herida en su cuerpo casi desnudo. Más rápido de lo previsto, Kirishima había acortado la distancia entre él e Izuku. Y mirándolo, dijo. Eso fue muy rudo, espagueti, eres muy varonil para ser tan flaco. El grito de Kirishima fue tan claro, y luego el ambiente irracional se apoderó de la situación. Sí, fue súper rudo. El chico corpulento alabó. Aparentemente elogiando el intento de asesinato de Izuku. Muy varonil, muy rudo. Apoyo el más pequeño. Izuku tenía que alejarse de estas personas carentes del sentido común. Casi nadie en la Tierra, incluso con quirks de refuerzos, podrían sobrevivir a ser enterrados por al menos 10 toneladas de pura chatarra oxidada. Sí, sí. Muy rudo. Kirishima estuvo de acuerdo. Uraraka se acercó a un oído de manera cautelosa. Salgamos de aquí, susurró Uraraka, mientras se mantenía detrás de Izuku. Ella también estaba de acuerdo con alejarse de estas personas raras. Eso y delincuente-san, Kirishima era su nombre, olía como alguien igual a ella. Sin embargo, antes de que Izuku pudiera siquiera considerar soportar el dolor para desplegar su armadura, Kirishima lo había tomado rodeándolo con sus brazos sobre sus hombros. Mi rudo amigo, ¿cuál fue la razón por tu visita a este lugar? Kirishima preguntó. Bueno, Izuku no se sentía muy cómodo en responder. Y yo y mi amiga vinimos aquí para, entrenarme. Ejercitarme un poco y saber más de mi Kirk, esa mentirita al menos dejaría a todos a excepción de Uraraka de la verdadera identidad de escarabajo. Con que tu novia callada y tú vinieron a volverse más masculinos,
La insensibilidad de Kirishima dejó enrojecido a Izuku, casi vuelto en gelatina por solo lo complicado que sonaba tales implicaciones. Que su amiga inexpresivamente tácita estuviera demostrando por primera vez acciones de una colegiala normal, tapándose el rostro mientras su cuerpo poseía una piel roja sangre, flotando hacia el cielo sin indicios de descender, tampoco ayudaba mucho para arreglar este malentendido. Y que una cuarta parte de la basura en la playa estuviese flotando con un aura siniestramente oscura también dejaba un ambiente algo perturbador para la vista. Los chicos delincuentes obsesionados con la rudeza ignoraron el ambiente pesado y siniestro con demasiada naturalidad. En real, Izuku fue interrumpido cuando Kirishima explotó en regocijo rudo y varonil. «¡Qué suerte tienes, amigo rudo! Tienes suerte de que esté aquí». Un presentimiento fuertemente rudo me llamaba a este lugar apestoso, pero ahora sé cuál es mi propósito. Kirishima gritó, mientras tomaba a Izuku entre los hombros, y con una demostración de fuerza, levantó a Izuku como si se tratara de la nueva línea limitada de un muñeco de Olmi de la era dorada. «Tú, Kirishima fue interrumpido. Midoriya, mi nombre es Midoriya». Izuku corrigió, seriamente irritado porque lo llamaran Spaghetti. «Amigo Spaghetti Midoriya. Yo y mis camaradas rudamente varoniles vamos a esculpir al cuerpo de los dioses griegos en tu flaquito y pequeño cuerpo desnutrido». Kirishima exclamó. Izuku no sabía si reír o llorar ante los acontecimientos extraños de estos días. ¿Así se suponían que eran los poderosos? A veces agradecía tener las virtudes de un escarabajo, porque en los meses que transcurrieron luego de esto, fueron tan infernales que simplemente alguien normal no podría soportar, pero él tenía la ventaja de identificarse con un escarabajo, por lo que, con suerte, logró sobrevivir a los acontecimientos locos y exhaustivos que había tenido. Y ahora, con un entrenador obsesionado con lo rudo, este empezó con una rutina diaria que fue programada por el escarabajo para ganar el físico ideal para sacar el máximo potencial a sus dones de escarabajo. Para el primer mes, el cuerpo de Izuku estaba reventando de dolor. Sus músculos fueron destrozados por el arduo esfuerzo regido con mano dura por parte de Kirishima. Era demasiado intimidante cuando era el instructor de entrenamiento de alguien como Izuku. Tenía que levantarse temprano, y hacer todo tipo de entrenamiento establecido por su régimen para fortalecer su cuerpo hasta desplomarse. No 70 veces, ni hasta cierto tiempo, hasta desfallecer. Por un momento Izuku pensó que esto era demasiado para su cuerpo, debido a la altísima posibilidad de que estos sobreesfuerzos hicieran lo contrario en él. Pero aparentemente, el escarabajo le había dejado saber para su grata sorpresa, que también tenía un factor de curación acelerado. También había descubierto que no solo comía al menos 3 veces su cantidad de comida habitual, sino que también podría subsistir por días sin alimentos, y que su sistema digestivo había sido reemplazado para absorber todos los nutrientes sin rechazo alguno. Literalmente se le había privado, para bien o para mal, su sistema de evacuación de heces u orina, ya no necesitaba cagar o orinar. En el segundo mes, Izuku ya se había acostumbrado a la rutina de Kirishima, y su mantra de tomar el día lo más duro y varonil posible. A pesar de que las sesiones de entrenamiento lo hacían perderse algunas clases por estar durmiendo, los entrenamientos duros empezaron a dar sus frutos cuando su cuerpo estaba empezando a transformarse en algo muy diferente, digno de un héroe, y sin que el escarabajo estuviera estimulando su psiquis para obtener fuerzas anormales para alguien normal como aquella vez que golpeó a Kirishima en la playa. En pocas palabras, Izuku había descubierto que poseía la capacidad de aumentar sus capacidades físicas sin la necesidad de recubrirse con la armadura escarabajo para alcanzar todo su potencial. Nota: cuando Izuku aumenta sus capacidades sin la necesidad de la armadura escarabajo, este se puede reconocer como un plus de poder temporal comparado al 5% del poder del Izuku original. Este estado puede ser reconocido cuando sus músculos se hinchan y los ojos del escarabajo brillan como focos en la noche. Aún estoy pensando en ese modo. En el tercer mes, Izuku había alcanzado el régimen a la perfección. Podía seguirle los pasos a Kirishima, al menos, cuando no entraba en su modo varonil y rudo. Izuku siguió con el entrenamiento, esta vez con Uraraka metida en medio debido a que Kirishima la había metido, aparentemente en contra de su voluntad. Izuku había mejorado en fortalezas físicas, y su musculatura estaba por encima del promedio.
Pero para Kirishima, eso no era suficiente debido a que él había jurado que tenía que hacer que Izuku tuviera un cuerpo de olímpicos, como él y sus amigos duros para el caso. Izuku no sabía si seguir el régimen o solo tomar las cosas despacio debido a que había llegado a la meta de estar en forma, pero luego se había acordado de las palabras de All Might, y algo de la palabra varonilmente duro se había contagiado en el peliverde con un escarabajo gigante en su espalda. Uraraka por su parte decidió no acercarse más de lo necesario a los chicos, supuso que sus formas de pensar eran cosa de hombres. En el cuarto mes, Izuku había cambiado el régimen de entrenamiento. Según el escarabajo, Izuku podría llegar a sacar el máximo potencial a la que alguien normal podría llegar si completaba los 9 meses del entrenamiento que el escarabajo había elaborado. Accediendo a la petición debido a su ambición recién recogida de encontrar y desarrollar un don como la gente excepcional del pasado, se puso a lo suyo. El plan consistía en algo simple, limpiar toda la playa que estaba llena de basura, sí, así de simple. Pero el reto aquí era simple y a la vez tan complicado que simplemente, alguien normal jamás podría completar en un tiempo de 7 meses antes de los exámenes para UA, ni siquiera un solo héroe, al menos no uno de los que estaban en la cima, podría limpiar al menos 2 décadas de basura y chatarra de la noche a la mañana, ni siquiera en 7 meses. El reto fue tan fuerte que Kirishima sintió envidia de Izuku. Según el chico de dientes de tiburón, nunca había escuchado de alguien tan varonil hacer algo tan absurdo como él. Y lo considero el más duro de todos. Aparentemente Izuku se había convertido en su rival de varonilidad, se había teñido el cabello de rojo, y se había dedicado en cuerpo y alma a su entrenamiento de hacerse el más duro de los duros. Izuku sentía miedo por el fetiche obsesivo de Kirishima y su séquito, aparentemente también obsesionados con lo varonil. En el quinto mes, Izuku había estado súper bien con su régimen, su tiempo compartido con su mejor amiga, y el séquito de los más duros de Japón. Izuku empezaba a creer que era cierto. Sin embargo, Izuku estaba sufriendo otro tipo de problemas que no podía aludir más. Era la noticia de su aparentemente despertar de su Kirk. La gente claramente lo estaba viendo con nuevos ojos, mas no el que esperaba Izuku. La gente lo estaba viendo con algo de burla debido a su aparente Kirk, que lo identificaba exactamente como ellos lo veían, como un insecto, un escarabajo, nada menos. Por lo que su trato no había cambiado en lo absoluto, incluso si su rango en la escala imaginaria de las jerarquías había ascendido a marginado, tal vez porque su amiga era uno igual. En los primeros meses, las cosas para Izuku en el colegio fueron burla tras burla, al punto de que incluso le habían traído un montón de estiércol para Dios sabe qué cosa. Sin embargo, para la sorpresa de todos, Izuku se había encogido de hombros, y había tomado el montón de mierda. Izuku ya tenía una idea de qué hacer con ella, su madre no tendría que ir de compras por esto para cultivar sus tomates. Al principio, para las personas esa forma de actitud había sido desconcertante, sin embargo, siguieron con lo suyo. Izuku simplemente se mantuvo firme como lo hacía todos los años. Sin embargo, alguien no estaba tan tranquilo como Izuku había pensado, Bakugo. A pesar de la noticia de que Izuku había despertado su Kirk y que había destruido medio hospital siendo ignorado por las personas, solo alguien no fue tan estúpido en pasarlo por alto. Destruir medio edificio no era una hazaña de cualquier idiota con un Kirk corriente, y ¿quién demonios se atrevería a luchar contra alguien con el poder de destruir estructuras como papel? Como Bakugo siempre decía, no eran más que un montón de extras. Desde entonces, Bakugo nunca le dirigió la palabra a Izuku, y este se había percatado de ese detalle, algo que lo había hecho cauteloso. El chico de pelo rubio y cenizo había estado investigando a fondo a Izuku. No se perdió cada detalle de sus cambios abruptos, o de la gran protuberancia aparentemente de metal que se encontraba en su espalda, incluso enterrada en su piel, un maldito escarabajo, literalmente. Uno azul para variar. Bakugo también se había percatado que Izuku hablaba solo todo el tiempo. Literalmente le hablaba a la nada, pero Bakugo se había dado cuenta de algo muy extraño, y sorprendente a la vez, debido a que pocas veces se veía algo como eso entre las personas. Izuku, aparentemente con un Kirk mutante, había estado hablando todo este tiempo con el escarabajo de su espalda. Sorprendentemente era un Kirk con conciencia propia según su investigación. Pero, entonces, cuando Bakugo estaba deshaciéndose de la idea de que Izuku era alguien de tener en cuenta como posible objetivo para apartar de su camino a la grandeza, algo lo dejó más que sorprendido. Un día, Izuku no pudo aludir por siempre a los bravucones de roca. Los tipos de rocas empezaron a molestarlo, dispuestos en golpearlo ahora más fuerte de lo normal debido a que ahora no era, para los estándares actuales, tan frágil.
Pero a pesar del aprieto en el que se encontraba, Izuku no estaba preocupado por lo que le pasaría, él le estaba pidiendo al escarabajo que se encontraba en su espalda que no los atacara. Pero lo que vio después, fue algo que haría ver a Izuku como algo más que una simple amenaza, sino como alguien que tenía el potencial de superarlo. Al principio, Izuku había sentido un dolor intenso en su cuerpo. Y entonces, el escarabajo literalmente se había apoderado de él. Una sustancia viscosa tomó forma y lo cubrió, hasta hacerlo fusionarse con el bicho de su espalda, se habían hecho uno, y por primera vez, sintió algo de miedo por los bichos, en especial los escarabajos. Lo primero que vio fue un movimiento borroso del brazo de Izuku Escarabajo, y otro segundo después, el primer chico de rocas había atravesado la escuela por completo, jamás supo qué pasó de él, solo que al parecer su pecho rocoso se había fracturado tanto que tendrían que atornillarlo. Con suerte, no sería un discapacitado. Los otros dos bravucones, al ver esa fuerza abismal, el cómo el aire había ondulado por el impacto, los había paralizado por completo. Todo el mundo vio el otro lado de Izuku Midoriya, el insecto del instituto. Izuku, discutiendo consigo mismo, voló, literalmente, en busca de un profesor para poder aclarar las cosas. Lo que pasó después fue que los padres del delincuente rocoso querían que Izuku fuera castigado por sus acciones, pero al ver tantas pruebas que indicaban que la víctima, por muchos años, era Izuku, simplemente retrocedieron por temor a una contrademanda, eso y el gobierno se había encargado de los problemas de la familia Midoriya, algo muy sospechoso para variar. Eso hizo pensar a Bakugo, una idea muy aterradora para sus adentros, ¿qué haría él? ¿Cómo podría él luchar contra alguien con una fuerza así? Solo los grandes habían demostrado fuerza bruta sin igual, nadie con capacidad de refuerzo pudo lanzar un golpe como lo hizo el insecto de Izuku, eso lo hizo esforzarse el triple para los exámenes, no dejaría que un simple insecto menguara sus explosiones, un poder definitivo en la cúspide de la destrucción humana. Mientras tanto, en el sexto mes, Izuku había ascendido abruptamente a la escala de la jerarquía, ahora era un pícaro debido a la muy fácil en el que su escarabajo pudo infligir brutalidad en su matón de todo del año escolar. Nadie, en ninguna circunstancia, se atrevió siquiera a acercarse a Izuku por miedo a lo que haría si nuevamente no pudiera controlar su ki mutante, convirtiéndose nuevamente en esa máquina de poder destructivo. Para otros más extremistas, se fueron de la preparatoria al día siguiente por miedo a que a Izuku se le subiera los humos de grandeza y arremetiera contra los que alguna vez se burlaron de él. Pero Izuku jamás se interesó en nada de eso, debido a que estaba enfocado en sacar toda la basura de la playa. Algo interesante fue la aparición de un hombre increíblemente enfermo y desnutrido con alguien muy diferente al señor. Este era muy fuerte, joven y alegre a más no poder, por no decir todo el tiempo. Ambos tenían el pelo rubio, y al parecer también tenían la idea de limpiar la playa. Ellos hablaron con Kirishima, Izuku por su parte, estaba muy enfocado en lo suyo, luego se entristeció luego de que el escarabajo dijera que el hombre estaba muriendo, quedándole muy poco tiempo de vida. En el séptimo mes ya había tenido todo de su esfuerzo en la playa, logrando quitar casi todo de la basura que estaba en la playa. Un noticiero había hecho noticia con Izuku y Kirishima al mostrar al país el cómo dos jóvenes aspirantes a héroes hacían sus primeras contribuciones heroicas a la sociedad con la limpieza de una playa que había sido abandonada por más de 2 décadas. Luego Izuku y Kirishima habían terminado firmando con una línea de productos fitness después del increíble discurso super varonil de Kirishima y su lema de tomar el día lo más duro y varonil posible, creando una marca sin siquiera la intención. Su pequeña pero notable fama no fue ignorada por las personas conmovidas por las duras palabras de Kirishima, y el esfuerzo sobrehumano de Izuku. Un montón de gente se instaló en la playa. Incluso aún con una buena poca de basura, la playa se había hecho muy famosa por los chicos varonilmente duros. Uraraka quería que la tierra se la tragara al ser incluida en el grupo de idiotas. Para el 8º mes, Izuku había terminado con el reto, con la ayuda del escarabajo para acortar las horas de sueño, y alargar las horas de entrenamiento. Izuku había limpiado la playa por completo, su pequeña fama con el lema duro ya se había calmado un poquito, pero la misma reportera había aparecido para mostrar a la nación el logro imposible de Izuku. Cabe decir que su pequeña fama se elevó nuevamente. Sin embargo, esta vez, el tiempo que se lo había dedicado a la limpieza, se lo había dejado al entrenamiento de combate entre él y Kirishima. Sin mencionar incluso, que Izuku había estado practicando algunos movimientos de lucha para pelear, además de aprender a dominar su primera técnica, modo independiente de defensa ordenada radicalmente impredecible, llamativamente agresiva, en sus siglas, para ser más corta, modo Midoriya.
Uraraka había dicho que ese nombre era exagerado, pero Kirishima había dicho que estaba genial, aunque no tan rudo, bastó para Izuku. De hecho, había llamado este modo así debido a que Izuku podía ser independiente del escarabajo, a diferencia de cuando usaba la armadura. Izuku no podía usar la armadura sin herir de gravedad a nadie, ya había pasado con su delincuente de roca. Literalmente casi lo mataba, y todo por no poder tener control de su cuerpo cuando se unía al escarabajo por completo. Sin embargo, en el modo Midoriya, Izuku solo tenía que pensar en liberar todas las capacidades físicas de su cuerpo, aumentando su fuerza física hasta cierto punto, 10 veces el poder de su capacidad física para ser exactos. Así, hasta lograr capacitar al escarabajo de no matar a todo aquel que fuese considerado una amenaza, tendría que depender de su modo Midoriya. Para cuando había llegado el 9º y último mes que había tomado de entrenamiento, Izuku ya era otra persona. Como el escarabajo había dicho, Izuku había alcanzado la cúspide del poder humano, todo lo que un humano de su edad podía lograr. Izuku logró alcanzar la capacidad de demostrar una fuerza monstruosa para los estándares de alguien normal, capaz de levantar 200 kilos para alguien de su edad, una victoria sin duda alguna. En velocidad pudo batir el récord de 40 km por hora, casi tan rápido como el humano normal más rápido registrado en la historia. Desarrolló grandes reflejos como humanamente fue posible, y como el uso de la natación para mejorar su resistencia física, fue incluso por mucho muy superior a la de alguien normal. Su cuerpo, como había dicho Kirishima, había sido esculpido como un olímpico. Cero grasa, y con músculos tan definidos que parecía haber estado casi sin piel, así de definido, y Kirishima casi lloró por orgullo. Nota. Imagínenlo con más musculatura, y con las facciones corporales más marcados. Más o menos, lamentablemente para Izuku, Kirishima había dicho que su propósito había sido completado. Y tan pronto y abruptamente como llegó, se fue, Izuku no volvió a saber de él desde entonces. Según lo último que dijo el líder del grupo varonilmente duro, tenía que completar su propio entrenamiento. Con suerte, también lo vería en OA. Ahora, con su modo Midoriya, estaba preparado para lo que venía. Y a pesar de que aún no tenía los que aún buscaba, su don, al menos, esperaba que con el tiempo pudiera encontrar algo destacable en él sin la ayuda del escarabajo para respaldarlo. Con suerte, Izuku podría disponer de sus capacidades de análisis para superar la prueba. Una vez había tirado la toalla, pero cuando estaba resignándose a su rendición, el universo literalmente le había dado una prueba de su habilidad para cambiar la vida de las personas. Ahora, a pesar de seguir siendo ordinario, no tenía excusa para volver a tirar la toalla nunca más, porque tenía al escarabajo, ahora tenía esta nueva oportunidad. Si te gustó el video, no